que no sabemos es el origen de esa entidad. Pero que esa entidad está ahí, sí. Porque, ¿qué pasa? Todas las civilizaciones han estado equivocadas en adorar a una entidad de corte femenino que se hace pasar por la diosa suprema. Estoy seguro de que muchos de vosotros estáis pensando que este no es precisamente el asunto más atractivo de los que hemos tratado hasta el momento. Pero ya sabéis lo que dicen, que las apariencias engañan. Y en este caso, nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de un fenómeno que posiblemente cambió la historia de la humanidad. Eso es lo que defiende el investigador y escritor Marcelino Requejo en uno de los libros más interesantes que he leído en mi vida. Marcelino es el autor de Apariciones Marianas, la respuesta definitiva, cuyo subtítulo apunta claramente a lo que vamos a tratar en este programa. El subtítulo dice así: una apasionante investigación desvela uno de los grandes secretos de la humanidad. Marcelino estará con nosotros a lo largo de todo el programa y nos va a contar asuntos absolutamente trascendentes, no os lo perdáis. Pero para comprender todo esto son esenciales los testimonios. Y este podcast, como sabéis, se basa por encima de todo en los testimonios de los protagonistas de toda clase de sucesos anómalos. Así que vamos a escuchar a personas que se han encontrado con extrañas figuras femeninas de color blanco y aspecto fantasmal, las llamadas damas blancas. Este es un fenómeno que, como podréis comprobar, oculta un mensaje simbólico absolutamente alucinante. Y lo cierto es que los seres humanos, ante lo desconocido, habitualmente entramos en pánico y actuamos de forma violenta. Y eso es lo que sucedió en uno de los espectaculares casos que vamos a presentaros. La dama blanca se apareció en una instalación militar y un soldado, muerto de miedo, respondió disparando a esa dama blanca. Vais a escuchar a uno de los protagonistas de este episodio. Bueno, esperemos que nos dé tiempo a emitir todos los documentos sonoros que tenemos preparados, pero si no es así, haremos este programa en dos partes porque creo que vale la pena. Y nuestro invitado, nuestro protagonista de hoy, Marcelino Requejo, ha llegado a la conclusión de que las apariciones de esa dama blanca, de las hadas de la naturaleza, de la Virgen María, de la diosa Isis en el Antiguo Egipto, de Afrodita o Gaia en la Grecia clásica, de Inanna en Sumer o de Istar en Babilonia son la representación de la misma entidad. Un ser que encarna el principio femenino, que encarna a la madre naturaleza. Y su pista, defiende Marcelino, puede seguirse desde la prehistoria hasta nuestros días, porque esta entidad, asegura Marcelino, siempre se ha aparecido ante los seres humanos, cambiando incluso el curso de la historia. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los auténticos orígenes de esta entidad y cuáles son sus planes respecto a la humanidad? Sobre todo esto vamos a charlar con el bueno de Marcelino Requejo. Pues eso, que nos vamos y empezamos. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 7 de Protagonistas de lo Insólito. Os habla Miguel Pedrero y, como siempre, tengo en esta ocasión a mi lado, no está entrando por Skype, ni Zoom, ni nada de eso, sino que lo tengo aquí a mi lado y ahora mismo le estoy tocando el brazo. Pues está aquí con nosotros, como siempre, el ortodoxo que vive entre heterodoxos. El cerebro y el sentido común de este podcast, él es el director de Ediciones Cidonia, Carlos Gabriel Fernández. Carlos, hoy sí que nos vamos con un tema profundo donde los haya, ¿eh? Sí, un tema profundo, pero que vamos a tratar como siempre lo hacemos, poniendo los testimonios de los protagonistas, que en el fondo es el sustrato sobre el que luego podemos elaborar hipótesis, plantear teorías y demás, pero lo importante es los testimonios, que es de donde parte todo. Y bueno, hay que decir que estamos en la ciudad de La Coruña, estamos en un pequeño salón de un hotel situado muy cerca de la estación de trenes de La Coruña, el Hotel Avenida, que han sido muy amables con nosotros y nos han cedido un salón para que podamos grabar este podcast. Y como decíamos al principio, Carlos, vamos a estar acompañados por uno de los grandes investigadores de toda clase de sucesos anómalos, Marcelino Requejo, que va a analizar con nosotros este fenómeno que, como digo, es enormemente profundo y trascendente. Pero antes de presentar a Marcelino Requejo, cuéntanos quién es. ¿Quién es Marcelino Requejo, Carlos? Marcelino Requejo es uno de esos investigadores que ya
poco quedan, ¿no? De investigadores forjados a la antigua usanza, ¿no? En la que combina varios elementos que a mí me parecen fundamentales. Uno, la investigación de campo, es decir, hablar con los testigos, recoger no solo los testimonios, sino analizar el lugar de los hechos y, en fin, todos los datos que se puedan recoger de cada caso. Después la documentación y después el análisis, ¿no? Es decir, Marcelino Requejo no solo se queda en los testimonios, sino que además profundiza analizando los casos y sobre ellos elabora hipótesis, algo que también me parece igualmente importante, ¿no? Digamos que cumple todos los requisitos para ser un gran investigador, investigador de los grandes. Y además es escritor, ha publicado 3 libros con Ediciones Sidonia. Sí, uno, ya lo comentaste, Apariciones Marianas, la respuesta definitiva, que será el hilo conductor que nos lleve hoy por este tema tan fascinante. Anteriormente había publicado Omnis Alto Secreto, un libro prologado por Benítez con multitud de casos inéditos, y que, como comentaba antes, pues no solo se queda en los casos, sino que también elabora una hipótesis y da sus opiniones sobre lo que es el fenómeno ovni en general. Y un tercer libro, Más allá de lo sobrenatural, en lo que recoge una serie de casos recogidos por él mismo, casos, como él dice, inclasificables, casos que no se pueden encuadrar en los estereotipos clásicos. 3 libros recomendables. Esperemos que haga el 4 muy pronto. Está en ello. Nos ha dicho que ya está en ello, los 3 libros editados por Ediciones Sidonia, y además podemos anunciar también que Marcelino Requejo va a pasar a formar parte del equipo de protagonistas de Lo Insólito. Por lo tanto, todos los que estáis ahí al otro lado vais a tener la oportunidad de escuchar a Marcelino unas cuantas veces a lo largo de unos cuantos programas, desvelándonos algunos de los increíbles casos que ha investigado y que está investigando en este momento. Muy buenas, Marcelino. Buenas noches. ¿Tú sabes dónde te metes? Sí, ya os conozco y sé con quién tengo que bregar. Bueno, pero creo que nos lo vamos a pasar muy bien, eso está claro. Que en el fondo es de lo que se trata, de pasárnoslo bien, de compartir todos esos casos y esos testimonios que hemos ido recopilando a lo largo del tiempo y compartir todo eso con la gente que está ahí al otro lado. Marcelino, para empezar con esta historia, que es bastante profunda y trascendente, como siempre hay que empezar por algún sitio. Si te parece, lo hacemos por las apariciones de Fátima, que son las que probablemente todo el mundo conoce. Y yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes saben que la primera aparición, entre comillas, de la Señora o de la Virgen de Fátima tiene lugar el 13 de mayo de 1917 en esa pequeña localidad portuguesa. Sin embargo, Marcelino, lo que menos gente sabe es que unos años antes, los niños videntes de Fátima y algunos otros niños, que eran amigos de ellos, ya habían tenido alguna clase de experiencias con una extraña entidad que no sabían catalogar. Estamos hablando del año 1915, 2 años antes de las apariciones. ¿Qué veían los niños en Fátima en esa época? Vamos a ver, en 1915, estamos hablando 2 años antes de las apariciones principales, Francisco y Jacinta, al parecer, no iban con las ovejas. Sobre todo, Jacinta era muy pequeña. Tendría unos 5 años en 1915. Por tanto, era otro grupo de niños, entre los que sí estaba Lucía, los que llevaban el ganado, ya en edades comprendidas entre los 9 y los 12 años, que generalmente ya trabajaban en casa ayudando. Entonces lo que vieron, y Lucía lo recoge también así en sus memorias, no hace una alusión excesivamente grande, porque ella todo se centra más en las apariciones del 17, pero sí había un bulto, lo que se llamaba un bulto, que luego veremos que también esa estructura de forma de bulto luminoso también aparece en Lourdes al principio y en otras apariciones muy desconocidas, pero que hemos conseguido los testimonios posteriores y ya muy avanzado el siglo XX, pero digamos que casi todas ellas aquí en Galicia, ¿no? Y siempre también la primera forma que aparecía no era definida como una estructura de una persona física, sino como un bulto luminoso. Y esto fue en 1915, Lucía habla de un bulto que luego ya va adquiriendo en días posteriores la forma de un ángel, y es lo que después se viene a llamar el ángel de Portugal. Pero este ángel era curioso porque no aparecía justamente en la encina donde después, en la pequeña encina donde después aparece la imagen de Fátima. Este aparecía sobre un muro, sobre un cercado de un muro, y se desplazaba
un poco aleatoriamente, desaparecía, volvía a aparecer. Bueno, estos fueron los prolegómenos. También en 1916 seguía haciendo apariciones esporádicas ya en forma más definida, antropomorfa, más humana. Y es lo que se llamaba después el ángel de Fátima, el ángel de Portugal, previo a las apariciones de Fátima. Es como si algo fuese preparando el camino para lo que iba a venir después. Y lo que viene después, en el 17, ahí ya sí están presentes Jacinta y Francisco. Es decir, que estamos hablando de una entidad o un bulto luminoso que no sabían interpretar, que luego interpretaron como el ángel de Portugal, pero que bueno, que eso si lo ve un espiritista lo identificaría con un fantasma, si lo ve un contactado extraterrestre lo podría identificar con un extraterrestre. Es decir, que lo importante aquí es la interpretación que se le da posteriormente a ese fenómeno, pero se trata de un fenómeno de la aparición de una entidad, ¿no, Carlos? Sí, de hecho, si vas a Xustrel, que es el pueblo donde nacieron los pastores que fueron protagonistas de las apariciones de Fátima, ahí está, de hecho, un monumento al ángel de Portugal, al ángel de Portugal, y si ves la forma, pues no tiene mucha forma de ángel, precisamente, ¿no? Es algo, en algunas partes es algo indefinido, ¿no? Tal como decía Marcelino, ¿no? Es algo que era un bulto y que así está representado en la propia imagen que puedes ver ahí, ¿no? Que es una estatua en el lugar donde ocurrieron esas apariciones. ¿Y quién identifica ese bulto con el ángel de Portugal? Esto supongo que será muy a posteriori, ¿o no? Sí, esto de hecho lo hace Sor Lucía cuando escribe sus memorias, que esto es cuando ya estaba de novicia en Tui, en el sur de Galicia, en un convento en el que estuvo varios años y en donde le encargaron, digamos, recoger sus memorias, escribir sus memorias. Y en esas memorias es donde aparece esta historia del ángel de Portugal. Porque Lucía, una de las niñas videntes, como todo el mundo sabe, después de las apariciones acabó siendo monja de clausura, y durante esos años en los que era monja de clausura es donde escribe esas memorias en las cuales relata sus experiencias, y es la única que podía dar fe de ello porque los otros dos niños videntes fallecen poco después de las apariciones, ¿no? Sí, fueron víctimas de lo que se llamó la gripe española. Afectó a muchas personas del rural y bueno, a los dos niños más pequeños, Francisco y Jacinta, murieron de esa enfermedad, ¿no? Muy poco después de las apariciones. Hablamos de las que tuvieron lugar en 1917. Claro. Y Marcelino, ¿cómo se desarrolla esa primera aparición que tiene lugar el 13 de mayo de 1917 y qué es lo que ven esos tres niños en Fátima? Bueno, ya es muy conocido, ¿no?, todos los fenómenos que se desarrollaron en Fátima, y el día 13 de cada mes, desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre. No hubo otras apariciones que fueran desligadas de esas fechas. Les dijo al principio que estaría todos los días 13 y así fue. Lo primero que vieron fue una masa luminosa encima de una encina, pero no justamente donde se había visto los 2 años anteriores el ángel de Portugal. Esto estaba en otra zona muy cercana, y esa forma luminosa empieza a adquirir la estructura de un ser humano, en concreto de una mujer. Y el problema que hay es que luego, como pasa en Lourdes, en concreto Lucía no acaba de identificar bien que aquella estructura que ve encima de la encina flotando pueda ser la Virgen María. Eso viene después. Ella lo que ve, y lo que ven los otros dos niños, pero lo que habla la Virgen ya es de sobra conocido, que Francisco no podía oírlo, se lo tenían que contar su prima y su hermana después. Lo que había dicho la Virgen, le veía mover los labios, pero él no era capaz de escuchar lo que decía, ni una palabra, era silencio todo. Pero sí conseguía verla, la estaba viendo. Entonces, esa estructura que se está viendo, cuando les dicen que haga un retrato, o vamos a hacer un retrato, decidnos cómo es esa estructura, a los niños por separado y juntos. Pero es que la estructura es una mujer que lleva botas a media pantorrilla, lleva unos pantalones de cuadros, lleva una capa de cuadros por encima que le llega más o menos hacia la altura de los muslos, va abierta la capa, debajo tiene una especie también de vestido o algo así, pero a cuadros pequeños tipo red, y lo más curioso del caso es que es calva y lleva un casco transparente en la cabeza. Eso es el retrato robot que figura en Fátima. Y a mayores lleva una bola en la mano, en las dos manos, a la altura del pecho, sujeta a algún objeto en forma esférica que lanza rayitos pequeños. Luego eso se va a identificar como el corazón de María y tal. Pero vamos a ver, si esa es la descripción que están dando los niños del ser luminoso que se coloca encima de la encina, la imagen que viene después de la Virgen de Fátima ya está cristianizada.
Entonces no se ajusta a la realidad lo que dijeron los niños con lo que se hace posteriormente. Otra cosa es que a la entidad, y yo lo explico después ya prácticamente a lo largo de todo el libro de apariciones marianas, a la entidad le importe un pito lo que interprete la Iglesia o lo que interpreten los niños. Esa es la clave de las apariciones en su conjunto, en cualquier época, que creo que le importa un comino lo que quiera decir la Iglesia, cómo la dibuje o cómo la dibujen los niños. Lo que importa es el mensaje que trata de transmitir, que es muy ambiguo a veces y muy difícil de buscarle una lógica para seguir ese camino que está marcado. Y tú que has estudiado muchas apariciones marianas, a pie de campo, entrevistando a los protagonistas por Galicia, muchas apariciones marianas que son absolutamente desconocidas y sobre las que vamos a entrar luego, pero también te has documentado mucho sobre otras apariciones marianas. Tú has llegado a esa conclusión, que la entidad es una entidad de aspecto aparentemente femenino, que se presenta en diferentes épocas y en diferentes lugares, que realiza siempre más o menos las mismas acciones o se presenta de la misma manera, y luego está la interpretación por parte de los testigos. Y tú decías, es que a esta entidad le importa una leche la interpretación que se haga luego. Ella se aparece, esa entidad, lo que sea, con una finalidad concreta para ofrecer un mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de esta, entre comillas, entidad? La finalidad es decir, ojo, yo estoy aquí, vosotros interpretad lo que queráis, pero cuidado que yo estoy aquí y mi estructura es dual, aunque yo me presento como una estructura de tipo femenino a lo largo de la historia. Y en el libro lo que se recogen son una serie de pautas que hace esta entidad, ya desde Inanna, en Sumeria, pasando por Isis, pasando por las diosas griegas, hasta llegar a la actualidad. Es decir, se va incrustando en cada época de la humanidad en el lugar donde hay un culto a una mujer. Ahí se mete la entidad. En Isis es la representación típica en la época de Egipto y luego en el Imperio de Roma, que también adoraban a Isis. Pero también estaba en Inanna, en Sumeria, es decir, es la misma persona. Es decir, que esa entidad, sea lo que sea, se presenta a lo largo de la historia y somos los seres humanos los que identificamos esa entidad con determinadas deidades, dioses, espíritus o lo que sea. Claro. ¿No ves que la mayor contradicción que hay, precisamente no solo en la Iglesia Católica, sino en las propias diosas griegas ya, es que la propia Isis ya se define como yo soy la madre de todos los dioses? Entonces, si tú eres la madre, eres anterior a. Luego Zeus y los que vienen detrás de ti no son dioses. Realmente la verdadera entidad que se podría, entre comillas, llamarse Dios o creadora absoluta de todo, eres tú. No los payasos que vienen después, porque si tú ya te autoproclamas y nadie te contradice en Grecia de que seas la madre de todos los dioses, si tú eres la madre, no hay nadie que sea anterior a ti de los dioses, puesto que ellos son hijos tuyos. Y para que alguien sea hijo, primero ha tenido que existir la madre. Es decir, nunca se presenta como una entidad como mucho dual, pero nunca de tipo masculino, jamás, ni en el Paleolítico. A ver si más o menos lo he entendido, que me estás hablando de un principio femenino, me estás hablando de la diosa madre, de la madre tierra, de Gaia, como lo queramos llamar, ese principio femenino que de algún modo se muestra ante los seres humanos. ¿Me estás diciendo más o menos eso? Más o menos, porque lo que en cuanto a Gaia o la madre tierra son conceptos que nos montamos nosotros y que cada civilización en su época, pues mira, es Inanna, es Isis, es Artemisa, y ella dirá, y vosotros sois Fatos. Es decir, ¿por qué? Porque sencillamente es una entidad que está ahí, que es el origen del universo. Pero si no tenemos ni idea de lo que es el universo, ¿cómo vamos a saber si esa entidad es el origen del universo? Lo que no sabemos es el origen de esa entidad, pero que esa entidad está ahí, sí. Porque, ¿qué pasa? Todas las civilizaciones han estado equivocadas en adorar a una entidad de corte femenino que se hace pasar por la diosa suprema. Lo que ocurrió después, y ya incluso antes de Sumeria, es que ya se hizo un desplazamiento absoluto de que esa entidad era como muy pesada, muy reiterativa, de que aquí estoy yo y aquí estoy yo. No. Entonces vienen las tribus adoradoras del sol desde el norte de Anatolia, cogen toda esa zona y lo que se implanta es un culto masculino. Un culto a un dios guerrero. Sí, y solar. Y con eso lo que se hace es poner, ya no eliminarla, digamos, a la entidad extraña, que vamos a llamar la entidad extraña, que se hace pasar por madre de todos los dioses. Lo que hacen no la pueden eliminar porque está muy arraigada en el inconsciente y en el subconsciente de las personas desde todas las épocas. Ese culto femenino está ahí metido desde el Paleolítico
y entonces lo que hacen es arrinconarla y ponerla en segundo lugar. Y entonces te encuentras con el cachondeo de Grecia, de que Zeus es, bueno, el Nova Plus, y como mucho, la diosa puede ser hermana o esposa de Zeus, pero madre no. Y sin embargo, cuando se autoproclama Isis es la madre de todos ellos. Estás comentando lo de Isis, lo teníamos preparado para más adelante, pero creo que has tocado un punto muy interesante. Tú en ese libro, que tenemos aquí encima de la mesa, en Apariciones Marianas, la respuesta definitiva, hablas o te refieres a uno de los escritores más importantes del Imperio Romano, que era Lucio Apuleyo. Apuleyo, cuentas en el libro, era un iniciado en los misterios de Isis. Los misterios de Isis eran una serie de ceremonias secretas que se practicaban dentro de lo que era el culto a la diosa Isis en el mundo grecorromano. Y Apuleyo publica un libro, que es El asno de oro, donde nos presenta a la diosa Isis apareciéndose ante el protagonista de la obra, que se llama Lucio. Y Isis trata de que Lucio se transforme de asno a hombre. Bueno, esto es una metáfora que sugiere precisamente esa ceremonia de iniciación para alcanzar la auténtica sabiduría. Y cuando la diosa Isis se presenta ante Lucio, ante el protagonista, le dice las siguientes palabras, que es a lo que tú te acabas de referir ahora. Dice lo siguiente: soy la madre de la inmensa naturaleza, la dueña de todos los elementos, el tronco que da origen a las generaciones, la suprema divinidad, la primera entre los habitantes del cielo, la encarnación única de dioses y diosas. Soy la divinidad única a quien venera el mundo entero bajo múltiples formas, variados ritos y los más diversos nombres. Los frisios me llaman Madre de los Dioses, soy Minerva para los atenienses, Venus para los isleños de Chipre, Diana para los cretenses, para unos soy Ceres, para otros Juno. Los egipcios me honran con un culto propio y me conocen por mi verdadero nombre. Soy la reina Isis. Yo creo que aquí lo está diciendo todo, ¿no, Marcelino? Totalmente. Además hay que tener en cuenta un pequeño detalle que nombraste ahí, que de todas las, digamos, escritos antiguos siempre hay fragmentos, se conservan trocitos, a veces partes un poco más amplias, pero es que esta obra de Apuleyo es la única novela romana que se conserva entera, pero de principio a final. Si le faltase algo, seguro que algo que le faltaría serían precisamente esas palabras que hay ahí. A alguien le hubiera interesado. Pero por alguna razón, a lo mejor a la propia entidad le interesó que esa obra no le faltase nada, fuese entera, porque se está definiendo a sí misma. Se está definiendo como un principio femenino por encima de todas las deidades o todas las atribuciones que se le han hecho a lo largo de la historia. En efecto. Pero ya se hacía desde los albores. De hecho, en el Paleolítico, y estamos hablando, cuidado, de hace 80.000 años, en el Paleolítico, según Jean Bautas, una de las autoras, sobre digamos las cuestiones más antiguas y estudios más antiguos en la vieja Europa, que le llamaba ella, siempre dijo que en las cuevas, por los indicios que se han encontrado, se ponía en la entrada una entidad femenina, una estatuilla. Estamos hablando del Paleolítico, que no es una broma, talladas en marfil, pero nunca eran de hombre, siempre era una estructura de una Venus, eran femeninas. Y ha llegado a conclusiones tan asombrosas como que, por ejemplo, no se permitía entrar a ningún hombre a la cueva, solo podían pernoctar en ella las mujeres, los hombres estaban para cazar y mantener, digamos, que las mujeres estuvieran reinando dentro de la cueva y fuera de la cueva. Pero el hecho es que de muchas de las investigaciones que han llevado a cabo, en muchísimos yacimientos se llega a la conclusión de que solo se adoraban Venus, que lo demás no estaba puesto ahí, y solo había un permiso especial para poder entrar en la cueva, lo tenían que dar ellas. A los machos, a los hombres, si no, no podían entrar. Es muy interesante la obra de Jean Bautas. Bueno, nos hemos adelantado bastante, Carlos, a lo que queríamos comentar posteriormente, pero no deja de ser interesante y esto al fin y al cabo es una conversación libre y abierta. Pero por no irnos todavía de Fátima, Carlos, lo cierto es que en esas apariciones se produjeron toda una serie de fenómenos anómalos que fueron interpretados como un mensaje de la divinidad, pero que, bueno, se pueden interpretar así o como la aparición de ovnis sobre Fátima, porque es cierto que en los meses siguientes, todos los días 13, tenían lugar las apariciones de esa entidad
ante los 3 niños videntes, lo cierto es que durante los meses posteriores se observaron toda una serie de fenómenos luminosos en los cielos hasta llegar a la última aparición, que eso fue el acabose, donde aparentemente el sol bailó, pero el sol estaba en su sitio. Lo que bailó fue otra cosa y lo que se acercó a las miles de personas que estaban esperando el milagro era otra cosa, algo que volaba. Sí, además ese día, el 13 de octubre de 1917, había 70.000 personas en la explanada de Fátima, es decir, si bien todos no vieron el prodigio del baile del sol, pero una buena parte de los asistentes sí, y además se vio desde otros puntos lejanos de Fátima, ¿no? Que hay documentación de varios observadores de otros lugares de Fátima viendo cómo había movimientos de objetos luminosos. Y hay un detalle importante sobre este asunto. El día de las apariciones, el 13 de octubre de 1917, llovía cántaros. Es decir, era un día totalmente lluvioso. Estaba todo embarrado aquello y estaba nublado el cielo. Es decir, el sol, entre comillas, bajó por debajo de las nubes, incluso pasó por cerca de una parte de los asistentes y les secó la ropa, además de, bueno, otros prodigios que se contaron aquel día, ¿no? Porque, claro, había 70.000 personas en aquel lugar porque muchas de ellas eran curiosos y otros buscaban un milagro, una curación milagrosa, y esas curaciones también están referenciadas, ¿no? En todo caso, el sol, entre comillas, era un disco luminoso que bajó por debajo de las nubes, que, vamos, no era un fenómeno solar. Y de hecho hay testigos ateos que fueron en aquel momento, por ejemplo, el director del diario Século de Lisboa, que era un diario republicano de aquella época, que dice, bueno, el fenómeno ese sí ocurrió, ya dirá la ciencia qué es lo que fue, pero aquello él da fe de que ocurrió. Avelino de Almeida, creo que llamaba Avelino de Almeida, da esa crónica diciendo de que sí, realmente hubo ese fenómeno del baile del disco que se movió por debajo de las nubes, pero no lo atribuía a una interpretación religiosa como la gran mayoría de los que había ahí, ¿no? Él hace en su crónica todo un relato, una descripción de todas las personas que iban aquel día a ver las apariciones de Fátima. Y esto también lo cuenta dentro de su crónica como un elemento más, sin darle esa importancia sobrenatural, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el periodista de un diario republicano y absolutamente escéptico en cuanto a las apariciones de la Virgen, lo que relata es que efectivamente sucedió un fenómeno luminoso muy anómalo, porque ese disco, fuera lo que fuera, se acercó a los presentes y a muchos de ellos les secó la ropa, es decir, que emitía calor. Y este hombre lo que dice es, bueno, esto ha pasado, pero tendrá que ser la ciencia la que dirima qué es esto realmente, ¿no? Pero yo no me creo que esto tenga nada que ver con la Virgen. Claro, aclaremos, él era republicano porque en aquel momento las apariciones de Fátima había un pulso muy grande, porque la Iglesia había perdido privilegios, la Iglesia había instaurado las santas misiones, que era todo un mensaje, digamos, un catolicismo muy ortodoxo, que se predicaba en los pueblos, y de hecho en Fátima, en los pueblos alrededor de Fátima, se predicaba ese catolicismo de las santas misiones, con esa visión del infierno y todo eso que luego forma parte ya de la teología de Fátima, por decirlo de alguna manera, uh-huh, ¿no? La Iglesia había perdido facultades, uh-huh, en aquella época con la instalación de la República, y vio en Fátima un bastión para recuperarla, ¿no? Entonces, claro, por eso estas apariciones cobraron importancia frente a otras muchas que hubo en Portugal mismo, que pasaron totalmente desapercibidas, como las que recogió Marcelino en su libro, por ejemplo, que también hay muchísimas apariciones que jamás fueron de interés de la Iglesia, porque no sé, eso depende de muchas cosas, ¿no? Es decir, que lo que estás diciendo es que Fátima es lo que es el caso de aparición mariana más famoso de la historia, porque había un conflicto político entre el gobierno republicano y la Iglesia, y por una serie de circunstancias a la Iglesia le interesó, digamos, resaltar esas apariciones, pero sin embargo en Portugal en esa época había otros muchos testimonios de apariciones similares, de entidades femeninas que se aparecían ante niños, ante pastores, ante ganaderos. Sí, claro, podrá decir Marcelino mejor que yo, para que una aparición mariana triunfe, es decir, para que sea conocida,
tiene darse muchos elementos, ¿no? En este caso, en el caso de Fátima, pues se dieron las circunstancias sociopolíticas, digámoslo así, y además también depende quién sea el obispo, quién sea el que autorice, qué nivel de devoción genera, ¿no? Estamos hablando de que unas apariciones que en la última aparición oficial, la del 13 de octubre, había convocado a 70.000 personas en una explanada, en un lugar alejado, cercano a Leiría, que no tenía ninguna importancia en el mapa en aquel momento. Y era monte puro. Exactamente. Se llama Cova de Iría, el lugar donde se ve, porque bueno, Cova es un lugar bajo, no necesariamente una cueva, ¿no? Sino un lugar bajo, y ahí es una explanada muy grande. Ahí entraron esas 70.000 personas, de la mayoría de ellas devotas. Y eso, que no sé si lo hemos dicho, salvo los niños, nadie más veía a la Virgen. O sea, a la Virgen o la señoriña, como le llamaba Lucía. La interpretación de que era la Virgen, eso vino mucho después. Claro, ella les llamaba la señorina. Lo de la Virgen vino mucho después, y todo esto que está contando Carlos, Marcelino, abunda en lo que tú decías hace un rato, que esa entidad se aparece, realiza su actividad, hace lo que quiere hacer, se presenta como se presenta ante los seres humanos, y luego viene la interpretación de la gente. Es decir, que en esa época, en el año 1917, cuando empiezan las apariciones de Fátima, en otros lugares de Portugal y de España, de la península ibérica, tenían lugar apariciones muy similares a esa. Entonces, Marcelino, tú decías antes, y en el libro lo planteas, presentas en el libro una forma de actuación, es decir, unas características que definen a este tipo de apariciones. ¿Cuáles podrían ser esas características? ¿Cuáles podrías resaltar de este tipo de apariciones? Características físicas. De esta entidad femenina, el modo de comportarse, el modo de aparecer. ¿Cuáles son estas características, este común denominador que encuentras en diferentes apariciones? En primer lugar, casi siempre tiene una estatura entre un 90 centímetros y 1,10 m. Siempre oscila por ahí. Normalmente suele llevar un manto blanco, a veces de otro color, pero el manto no falta. Debajo del manto suele haber un vestido, los testigos hablan de una especie de vestido. En el caso de Pardellas, por ejemplo, en Lugo, en el año 49, era un vestido en forma de pico. Lo vieron los niños, pero las dos testigos mayores adultas que también afirmaron haberla visto fueron las que más se fijaron en el manto, en el borde del manto hecho a base de ochos, un símbolo muy interesante precisamente, de la diosa, el 8, los dibujos en forma de 8, de serpientes entrelazadas. Pues eso, se fijaron las señoras de Pardellas de ese punto concreto, que también ha sido avistado en otras ocasiones, en otro tipo de apariciones a lo largo del siglo XX, que hubo muchísimas. Y otra estructura también muy típica de ella es que no se le suelen ver los pies. En alguna ocasión, como en Lourdes, pues sí, se le veía y tenía una rosa en cada pie, pero normalmente los pies no son visibles. Y en casi todas las apariciones, por no decir el 99%, nadie hace descripción, es las manos. Sin embargo, en Pardellas tuvimos la suerte de que uno de los videntes, para él era tan descarado lo de las manos que, bueno, pues toda su descripción se basaba en las manos. Luego hablaremos de Pardellas. Y hablaremos de eso. Pero bueno, la estructura normalmente es entre 90 centímetros, 1,10 m, aspecto de mujer, muy bella, pelo más o menos largo, pero a la altura de los hombros, y el famoso manto y el vestido debajo, y los pies no se ven. Las manos en ocasiones las lleva juntas a la altura del pecho y otras caídas hacia abajo a los lados del cuerpo. Y un aspecto interesante de las apariciones de Fátima es la descripción de esas vestimentas que portaba esa figura femenina. Da la impresión de que era un traje y una capa que da la sensación de que era algo acolchado. Sí. Y que estaban formadas esas vestimentas por una serie de pequeños cuadritos, ¿no? Sí. Y esto, que aparentemente puede ser un elemento marginal al relato, tú tiras del hilo de ese aparente elemento marginal y te encuentras cosas muy interesantes, porque en tu libro, en Apariciones Marianas, la respuesta definitiva, descubres que precisamente de un modo muy similar, es decir, ataviada con unos ropajes formados por pequeños cuadrados, era como se representaba, por ejemplo, a la diosa sumeria Inanna, que era la diosa del amor, de la belleza, del sexo, de la guerra, de la justicia, del poder político y protectora de la ciudad sumeria de Uruk. Es decir, me estás diciendo, Marcelino, estás diciendo en el libro,
que esa entidad femenina ya se aparecía nada más y nada menos que en Sumeria, es decir, en la primera civilización de la humanidad hace muchísimos miles de años. Y se presentaba de la misma manera. De la misma manera. Y creo que además las representaciones que se conservan de Inanna, hay algunas, quizás las más antiguas precisamente, de la famosa diosa Inanna, que también era considerada en Sumeria como madre de los dioses. Resulta que parece un calco de lo que los niños han descrito en Fátima. Es decir, es que lleva una capa de cuadros, lleva un vestido de cuadros por debajo. Es idéntica su estructura. En la vestimenta es prácticamente un calco a lo que los niños describieron de cómo iba vestida aquella entidad en Fátima. La primer retrato robot que se hizo en base al testimonio de los niños. Luego ya la forma física y la vestimenta de la imagen de Fátima cambió a lo que es hoy en día. Es decir, más ligada a las imágenes que ya se conservaban en muchas iglesias y que daban una estructura más de la Virgen María. Pero sí es cierto que Inanna tiene en las representaciones más antiguas un vestido a forma de cuadro. De hecho, a Inanna se la llamaba la señora de la red. Cuidado con este nombre, red. Todo lo que tenga que ver con la red posiblemente está movido por esa superentidad que desconocemos y que es tan aparicionista y que, bueno, unos la niegan, otros no la niegan, otros dicen que es la Virgen María, otros que es el Espíritu Santo. Pues se puede decir misa, cantada y con órgano, pero no, como diría Salvador Freixedo, pero nunca vamos a saber, por mucho que nos estrujemos la cabeza, qué es esa entidad que se aparece. Solo nos quedamos con los atributos que, como decías ahí en Apuleyo, ella misma, Isis, descendiente o la segunda parte de Inanna, bueno, pues en Egipto ella se define de esa manera en el Imperio de Roma, cuando se escribe esa novela, ella se define así. Y de hecho hay muchísimas representaciones de la diosa griega Artemisa en forma de cuadro su vestimenta, pero descarado. Es decir, en cada época siempre hay unas representaciones que la describen en forma su vestimenta de cuadros. Está hablando de una red, como ella se definía en Sumeria. Yo soy la señora de la red, la que lo conecta todo en el universo. Qué interesante. Y en tu libro te refieres a Inanna y concretamente a algunos textos sumerios que hablan de la aparición de Inanna hace unos 6.500 años. 4.000 años antes de Cristo. Pero lo gordo del caso no es eso. Es que mucho antes que eso, 17.000 años antes y 80.000 años antes, muchas de las estatuillas que se encontraban en el Paleolítico, incluso después en el Neolítico, en las cuevas, estaban talladas en marfil y llevaban todo el cuerpo tatuado de manera que parece que lleva un vestido en forma de red por encima, a cuadros. Y eso son hechos que están ahí y que no se pueden negar. Otra cosa es que se quieran interpretar, como se hace siempre, todo era funerario. Todo lo que se encuentra es funerario. Aquí no hay otra cosa, siempre se encuentra algo. Si encuentran unas vasijas eran para hacer ofrendas funerarias, pero eso lo puede decir quien lo vivió y estuvo allí. Pero así, alegremente, decir que esta vasija era algo para algo funerario y que todo lo que se encuentra es funerario y ornamental, es una gilipollez. Es lo que hoy se llama una paja mental. Es decir, yo no sé qué era esto, pero voy a decir que queda muy bien que era un instrumento funerario. Pero viviste allí y viste tú que era funerario. Y estuviste allí 500 años viviendo con las sucesivas civilizaciones y tú puedes decirnos que era funerario. Lo viste tú, lo grabaste en vídeo. Lo puedo ver yo ahora. ¿Me lo puedes reproducir, por favor? ¿Me enseñas los documentos que lo dicen? ¿En qué museo se encuentran? Quiero leerlos, quiero verlos. No. Es mi opinión como arqueólogo, es que esto es así. Porque me han dicho que tengo que decir que es así. Esa es otra historia. Bueno, este es Marcelino Requejo en su mismidad. Así queríamos a Marcelino Requejo. Pero fíjate, antes hablábamos del ser que se aparece en Fátima, una entidad femenina ataviada con esos ropajes formados por pequeños cuadrados. También has hablado de la diosa sumeria Inanna, que se representaba de la misma forma. En tu libro también te refieres a las diosas griegas Artemisa y Hera, que se representaban exactamente de la misma manera, ataviadas con ropajes formados por esos pequeños cuadraditos. Y Artemisa, nada más y nada menos, era la diosa helena de la caza, de los animales salvajes, del terreno virgen, de los nacimientos, de la virginidad y las doncellas, y que además llevaba y aliviaba las enfermedades a las mujeres. Es decir, que a veces les provocaba las enfermedades y a veces les aliviaba las enfermedades. Pero es que, y eso lo cuentas también en tu libro, en Apariciones Marianas, las diosas egipcias Isis y Neftis aparecen representadas también con un vestido en forma de red en un santuario dedicado al faraón Tutankamón.
Y Isis no es cualquier cosa. Isis es la diosa madre, porque es la madre de Horus. Horus es el dios celeste en la mitología egipcia. Se le considera nada más y nada menos a Horus que el iniciador de la civilización egipcia. Y la madre de Horus es Isis. Horus era el dios de la realeza en el cielo, de la guerra, de la caza y, como digo, el iniciador de la civilización egipcia. Y Neftis era la diosa de la muerte, la oscuridad y la protectora de almas. Pero es que además de todo eso, y en tu libro le dedicas un amplio capítulo, resulta que estas representaciones de entidades femeninas nos las encontramos en el Paleolítico. Hace, pues por ejemplo, unos 24.000 años se descubre una estatuilla de 4 centímetros recuperada en el yacimiento de Malta, en Siberia, y todo su cuerpo aparece tapado con una vestimenta formada por esos pequeños cuadraditos. También hace 18.000 años, hace 16.000 años, hace 7.000 años se encuentran figuritas representadas de la misma forma. Y tú hablas en tu libro de la Señora de la Red, la diosa madre del Neolítico, a la que se rendía culto como la hilandera del universo. Explícanos esto, Marcelino. Ellos tenían el concepto, y si lo tenían era porque algo se les estaba presentando, igual que en los tiempos actuales y en los tiempos de Grecia. Se estaba presentando una entidad, tenía un aspecto físico concreto, pero yo creo que les hablaba, les comunicaba quién era. De una manera u otra se lo comunicaba. Y el concepto que ellos tenían era de que todo estaba interconectado, los animales, las plantas, los minerales, las estrellas, la luna, el sol, todo lo que veían ellos mismos, estaban interconectados por esa entidad. Era como una red que como digamos hoy Internet, lo conecta todo. Pues exactamente era eso, y la representaban como una red, porque todo estaba conectado. Todo. Los nudos eran los puntos de conexión. Y cualquier cosa no se escapaba del control de esa entidad que estaba ahí. ¿Por qué lo sabían ellos? Lo ignoramos. Nosotros no vamos a decir que era una cuestión funeraria, como hacen los arqueólogos, todo es funerario. No, se ignora, no se sabe qué es. Y hay que ser humildes y decir, todo el mundo deberíamos de serlo, y decir, pues mira, en aquellos pueblos no pudimos ver cómo vivían, no tenemos una constancia de hace 70.000 años exacta, podemos, en base a lo que se encuentra, hacer una serie de sugerencias, pero tampoco pontificar y decir, no, esto era así y esto no. Ellos tenían un concepto de que esa entidad que se aparecía, yo creo que se aparecía, lo pienso así, por el hecho de cómo dibujaban las estatuillas, sencillamente por esa vestimenta que le ponían en forma de red. ¿Cómo va a ser una casualidad eso? Que 30.000 años después en Sumeria también se ponga en forma de red. Que a Isis en Egipto también se le ponga en forma de red. Que los griegos también le hacían vestimentas a Artemisa en forma de red. Eso no puede ser una casualidad. Y que en Fátima se aparezca vestida de esa guisa. Vestida de esa forma. Exactamente igual que se vestía Inanna 4.000 años antes. Eso no puede ser. Eso no puede ser una casualidad. Carlos, ese concepto precristiano de que todos formamos parte de todo, que todo el universo está unido, que toda la naturaleza forma parte de un todo y que nosotros formamos parte de la naturaleza, esto es una creencia, digamos, muy pagana, muy precristiana, ¿no? Es decir, que es todo muy simbólico, ¿no? Que se presenta esa entidad ataviada en forma de red precisamente por esa creencia de que en la naturaleza todo está unido. Pues sí, es sorprendente. De hecho, en las antiguas religiones, las religiones paganas, son religiones con más presencia femenina, diría yo, y más en comunión con la naturaleza, ¿no? Es decir, los pueblos vivían más en la naturaleza que cuando nos fuimos urbanizando y cada vez alejando más de esta naturaleza. Pero fíjate que incluso hasta hoy en día, yo escuchando a Marcelino, hasta hoy en día, que por ejemplo la imagen de Isis está muy muy presente en el cristianismo, ¿no? Con las representaciones de la Virgen María cuando está representada como madre con el niño, sobre todo en las imágenes románicas, que recuerdan muchísimo a la imagen de Isis, ¿no? Esa Isis con Horus en su brazo. Las primeras imágenes cristianas de María pues están representadas igual, ¿no? Con el niño. De hecho, incluso esto yo creo que supongo que es que se van copiando, que los escultores que hacen una imagen de María pues ven una de Isis porque la encontraban por ahí y lo toman como referencia, y este concepto de que se mantiene, Isis pervive en el cristianismo en la forma de la Virgen María. En Lugo, que es donde vive Marcelino,
Está la señora de los hoyos grandes, que de hecho le está dando el pecho al niño. Es decir, sí, pero no solo eso. Cuando se hizo en 1700 y pico esa capilla para la Virgen de los Ojos Grandes, toda la ornamentación que lleva es asombrosamente tendente a representar a Isis, con el agravante de que se ha encontrado en la parte posterior de la capilla, justamente como a unos 15 metros o 20 en línea recta, en el exterior de la catedral, lo que se encuentra ya es una especie de lo que podría haber sido un restos de una casa romana con una pequeña piscina en la que aparece Isis en un extremo y el sol en el otro. Es curiosísimo, pero si tú te fijas en las verjas que cierran en la catedral, digamos la capilla de Isis, que no siempre está abierta para el público, bueno, pues si tú te fijas en las verjas, arriba los ornamentos que lleva, pone Isis clarísimamente. Es muy curioso y hay un estudio muy interesante sobre eso. Fíjate, antes hablábamos, Carlos, de ese culto precristiano, ¿no? Cuando los antiguos adoraban a las rocas o al agua o a los árboles, en realidad no eran idiotas. No se creían que la roca era un dios, ni que el árbol era un dios, ni que el cielo era un dios, sino que en realidad lo que estaban haciendo es, de algún modo, con sus cultos, demostrar que ese espíritu que da la vida está en todas las cosas, en toda la naturaleza. Es decir, que Dios, esa inteligencia creadora, o como lo queramos llamar, está en todas las cosas. Y está en un ser humano, pero también está en una roca, también está en un árbol. En el fondo es una adoración a la madre naturaleza, la que nos da la vida y a la que regresamos una vez que fallecemos. Está en todas partes, en todas las culturas antiguas, salvo en las monoteístas, que son hoy en día, pues son en nuestro mundo occidental mayoría, ¿no? Son el cristianismo, el islam y el judaísmo, y anteriormente el zoroastrismo, ¿no? Que también es una religión, digamos, monoteísta. Todas estas masculinas, obviamente, claro, con un dios masculino. Claro, ahí está, ¿no? El problema, sí. Y muy alejado de la naturaleza en muchos aspectos. Si se le puede hacer una crítica a estas religiones casi vistas desde fuera, es que parecen unas religiones muy alejadas de la naturaleza, a mucha distancia de lo que creían en los otros pueblos antiguos, ¿no? Que las precedieron. Muy alejados de la madre naturaleza, muy alejados de ese principio femenino. Exactamente, porque son religiones masculinas, Dios es masculino. Es uno de los temas que Marcelino ahonda en el libro, ¿no? Ya le preguntaría por qué la entidad femenina. ¿Por qué la entidad se presenta como femenina? Se presenta como femenina, pero yo tengo la intuición de que es dual, pero tiene una representación femenina. De hecho, y no lo hemos tocado el tema de Lourdes. Ahora vamos con Lourdes. Vamos a ver, mira, Salomón, como tal, como rey judío, se debía a Yahvé, pero él dice claramente en todos los proverbios, si tú te fijas, cuando hace una descripción en el libro de la sabiduría, cuando se hace una descripción de qué es la sabiduría, te estás dando cuenta de que está hablando de una diosa, a la cual él le tiene más devoción que a ninguna otra cosa, lo dice él mismo allí, más que a nada, a ninguna otra cosa, y ese ninguna otra cosa incluye a Yahvé. Por alguna razón Salomón sabía perfectamente que Yahvé era una imagen especular de otra cosa, pero que no se correspondía realmente con el principio creador de todo. Y hace una descripción y te va diciendo los atributos que él le da a la sabiduría, es decir, a la diosa. Y empieza diciendo que es muy astuta, muy inteligente, entre otros 30 o 40 atributos que le da. Y que es astuta y es inteligente se demuestra en Lourdes. La forma de actuar en Lourdes es claramente de una entidad de una inteligencia tremenda, pero cualquier ser humano, a poco que observe, se da cuenta de un detalle que hubo en Lourdes. Vamos ahora con Lourdes. 11 de febrero del año 1858. Bernadette Soubirous, una niña que vivía en esta localidad, se encuentra en esta zona, en Lourdes, en sus propias palabras, con una cosa blanca en forma de mujer. Algo que en el dialecto de la zona, que no hablaban francés, hablaban un dialecto de ese lugar, que era el patois, el gascón pirenaico. Sí, ese era el gascón pirenaico. Sí, pues denomina a esta cosa blanca en forma de mujer como aqueró, cuya traducción puede ser algo así como eso o la cosa. O la cosa. El bulto. Porque lo primero que ve Bernadette es una masa luminosa en la cueva. Pero esa masa luminosa a continuación empieza a tomar forma y comienza a hablar.
Esto duró muchísimo, fue anterior, muy anterior a Fátima, y duró menos que Fátima. Sí, pero porque... sin embargo, es ahí donde nos hace fijarnos en un detalle. Ahí dice quién es. En Lourdes, esa imagen, esa entidad, dice quién es. 25 de marzo del año 1858. Y elige 25 de marzo, un día muy curioso, que es el día de la anunciación del ángel Gabriel a María, que es la última aparición que hacen. O sea, empieza a aparecerse el 11 de febrero y su última aparición es el 25 de marzo, el día de la anunciación. Y elige ese día para decir quién es, porque claro, como no dice quién es, la niña continuamente, a presión del grupo de gente y familiares que iban allí, decía, pero dile que te diga quién es, porque claro, era la señora, como pasaba en Fátima, es la señora, porque ellos ven a una señora. Entonces le está diciendo que le digan quién es. Es decir, que Bernadette lo que estaba viendo es una mujer, una entidad de aspecto femenino. Sí, que se le veían justamente los pies y que según su descripción llevaba una rosa metida en los dedos en los pies. Una rosa en un pie y otra en otro. Pero era una mujer con un vestido brillante, muy bella, y que le hablaba. Pero ella insistentemente le decía lo que lógicamente le diría cualquiera, y todo el grupo, que la gente que estaba en las distintas apariciones de esos días hasta el día 25 de marzo, que le dijera quién era. Y ella respondía, ya te diré quién soy. Ya te diré quién soy. Y ese 25 de marzo de 1858, la niña le pregunta, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y le responde, soy la Inmaculada Concepción. Pero esto se lo dice en Patois, en Gascón Pirenaico. ¿Por qué elige ese lugar para presentarse y decir quién es? ¿Por qué elige ese lugar? Porque en ese lugar hay un dialecto muy concreto que no pasa en ninguna otra parte del mundo. Y ahí es cuando ocurre un fenómeno curiosísimo, y es que, instigada por la gente que está allí, la niña le extiende un papel y un lapicero a algo que la gente no ve, porque no la está viendo nadie más que la niña, y le dice que escriba ahí el nombre, quién es. Y entonces la respuesta de la entidad es curiosísima, es lo que decía Salomón, es muy astuta, le dice, lo que tengo que decirte no es necesario escribirlo. Qué raro, ¿no? ¿Por qué no es necesario escribirlo? Pues por dos motivos. En primer lugar, porque si escribe, se produciría un milagro a los ojos de todo mundo. El folio se mantendría suspendido en el aire, el lapicero también, mientras alguien escribe, y luego encima aparecería escrito en el folio por una mano invisible, 1848. Madre mía, hubiera sido el gran milagro, porque allí había muchísima gente. Entonces, claro, no es necesario escribirlo, por ese motivo en primer lugar. Y en segundo lugar, porque si lo escribo, estoy en un lugar que he elegido yo, que se habla el gascón pirenaico. Entonces te lo digo de palabra y tú lo pones ahí. Es decir, voy a decir, yo soy, literalmente dijo, que yo soy la Inmaculada Concepción. Eso es lo que dice. Que yo soy la Inmaculada Concepción. En efecto, y eso es lo que figura hoy a los pies de la imagen de Lourdes. Esa frase, que yo soy Inmaculada Concepción, creo que lo ponen en gascón pirenaico. Que yo soy la Inmaculada Concepción. ¿Cómo se escribe eso en gascón pirenaico? Que yo soy era, sin H, Inmaculada Concepción. Claro, si eso lo escribes en un papel y se lo das a la niña, en el gascón pirenaico el artículo determinado, la mesa, la casa, se dice era. Y ella dice que yo soy la era Inmaculada Concepción. Pero si lo escribes, habría que ver cómo lo escribe, si con H o sin H. Porque si lo escribes sin H, está diciendo la Inmaculada Concepción. Pero si lo escribe con H, está diciendo yo soy Hera, la diosa griega. Esa es la diferencia, por eso no lo escribió. Porque hubiera quedado clarísimamente patente un milagro y al mismo tiempo hubiera dicho literalmente quién era al ponerle una H al artículo determinado del gascón pirenaico. Eso hubiera sido definitivo. Manera astuta de actuar, no te lo escribo, te lo digo, tú lo escribes sin H, pero yo estoy diciendo que soy Hera. Fíjate qué interesante esto de la Inmaculada Concepción, que es un dogma de la Iglesia que se proclama 4 años antes de las apariciones. Las apariciones son en 1858 y en 1854 se proclama la Inmaculada Concepción de la Virgen. Lo cierto es que en la Biblia prácticamente no hay alusiones a la Virgen María. Es una figura
absolutamente marginal. Sin embargo, es el fervor popular el que otorga a esta figura un papel de primer orden. Y eso era, dicen muchos especialistas, porque en el catolicismo no había un principio femenino, faltaba esa diosa madre. Así que lo que hicieron los creyentes fue aupar a la Virgen a ese papel de protagonista absoluta, precisamente porque en el catolicismo faltaba esa figura femenina. De hecho, la creencia popular también defendía que la Virgen nació igual que Jesús, de una virgen, es decir, fue concebida de forma sobrenatural. Ese es el dogma de la Inmaculada Concepción, pero es que el fervor popular también defendía que la Virgen, al igual que su hijo Jesús, había ascendido a los cielos, es decir, que no había muerto. Es decir, que la Virgen no solamente había sido concebida sin mácula, como Jesús, sino que además de Jesús no había muerto, sino que había ascendido a los cielos. Y la Iglesia tiene que claudicar, igual que claudica con el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, tiene que claudicar 100 años después, en el año 1950, y la Iglesia adopta el dogma de la Asunción de María, que quiere decir que María no fallece, sino que asciende a los cielos igual que Jesús. Estamos hablando del año 1950, es decir, de antes de ayer, y la Iglesia claudica precisamente por ese fervor popular. Y por lo tanto, Carlos, si la Virgen ha ascendido a los cielos, eso quiere decir que la Virgen no está muerta y puede descender para ofrecernos su mensaje. En el fondo, lo que estaba haciendo la Iglesia es dar carta de naturaleza a las apariciones de la Virgen. Las apariciones en general no son un dogma de fe, es decir, se puede ser católico y no creer en las apariciones de la Virgen, pero todas estas cosas ya ves que lo van feminizando, digamos, al catolicismo. Pues esas cosas van cambiando con los siglos, ¿no? Es decir, el catolicismo no es una cosa ni rígida ni inmutable, ¿no? O sea, hay unos dogmas que sí, que no cambian, pero todo lo demás son interpretaciones desde el nacimiento del cristianismo, ¿no? Y bueno, que haya elegido un lugar como Lourdes, no sé si habéis estado en Lourdes, sí, pero es el lugar donde la naturaleza es una manifestación de la naturaleza, pero evidente, ¿no? Es decir, ahí está la gruta, está el río, la iglesia luego fue construida por encima de la gruta, hay otras iglesias por debajo también. Es una manifestación de la naturaleza totalmente, es un lugar natural donde la naturaleza está presente en todo, ¿no? Bueno, si es realmente, como dice Marcelino, que esta entidad, la misma representación, el mismo personaje que antaño fue adorado como una diosa madre, pues este era un lugar especialmente bueno, ¿no?, para manifestarse, ¿no? Bueno, esto que cuentas, Carlos, perdona un momento, tienes razón, Carlos, porque date cuenta de que la Iglesia, cuando surgen las apariciones, las propias apariciones de esa entidad siempre se hacen en un lugar que sea de la naturaleza, a gente relacionada con la naturaleza. En el 80% de los casos son todos pastores, niños, se busca la pureza, las ovejas, el campo. Y dice, y hazme una capilla aquí. Es muy curioso porque a 300 metros está la iglesia del pueblo. Pero no, quiere la capilla allí arriba, a 1 kilómetro, a 800 metros. Pero vamos a ver, ¿no te vale la iglesia donde ya se adora, por ejemplo, a Santa Lucía y a la Virgen de las Nieves y tal? No, quiero que sea aquí. Es decir, fuera del entorno de la iglesia. Y por eso la iglesia muchas veces cree que todo esto era obra del maligno, para separar, y porque, claro, ¿cómo va a pretender que se haga una capilla aquí si ya tenemos aquí la iglesia? Como son contradicciones enormes, ¿no? Pero eso que estáis diciendo es enormemente interesante, porque esa entidad femenina que es interpretada como la Virgen, en muchas ocasiones por influencia de la Iglesia, claramente, pero esa entidad femenina, esas apariciones de la Virgen, podríamos decir, siempre tienen lugar en entornos naturales, cerca de ríos, de arroyos, cerca de cuevas, sobre todo cerca de cuevas. Y esto es muy interesante porque... Acuérdate del Paleolítico, las cuevas. Claro, pero ¿por qué? Una cueva es algo muy simbólico también, sobre todo cuando hablamos de la madre naturaleza. La cueva es el símbolo por antonomasia del útero de la madre tierra. Es decir, la madre naturaleza nos da la vida y a la madre naturaleza regresamos cuando fallecemos. Y una cueva no es más que la representación de ese útero de la madre naturaleza. Por eso, nuestros antiguos adoraban a la diosa en el interior de las cuevas, porque
las cuevas eran la representación de esa diosa. Y luego tú has dicho algo también muy interesante, Marcelino, y es que esta entidad de aspecto femenino, interpretada o identificada como la Virgen en muchas ocasiones, por una situación del contexto sociocultural del momento, nada más y nada menos, pero siempre se presenta ante gente humilde o ante niños, en entornos naturales. ¿Pero por qué ante gente humilde y ante niños? Bueno, pues yo creo que aquí también hay un elemento muy simbólico, y es que la gente humilde y los niños representan lo mismo que la naturaleza, la pureza. Son gente que no está mancillada, que son vírgenes, pero no en el sentido sexual, que es por donde luego lo ha llevado la Iglesia, sino en el sentido de que son gente buena, de que son gente pura, noble, y de que no están maleados por los grandes poderes o por las pasiones humanas. Y entonces yo creo que es todo muy simbólico, ¿no? Una figura de aspecto femenino que representa a la madre naturaleza, a la diosa madre, que siempre se presenta en entornos naturales, símbolo de la pureza, y que se presenta ante niños y gente sencilla, símbolo de la pureza, y habitualmente cerca de cuevas y de oquedades, símbolo del útero de la madre tierra. Es que es todo muy simbólico, Marcelino. Sí, es completamente. Es decir, ella ya se hace pasar como lo que es, como la reina de la naturaleza. Uh-huh. Es decir, que en realidad las apariciones de Fátima, de Lourdes y otras muchas no son más que apariciones, podríamos decir, de damas de blanco. Claro. Son santuarios nuevos que se han hecho en la naturaleza. Uh-huh. No se hicieron dentro de iglesias. No se aparecía allí. Uh-huh. Se aparecía en la naturaleza. Y luego fíjate que las apariciones de estas damas de blanco obviamente son muy anteriores al nacimiento del cristianismo. En tu libro, en Apariciones Marianas, te retrotraes incluso hasta el Paleolítico. Pero, como digo, estas damas blancas, cuya aparición es muy anterior al nacimiento del cristianismo, se encuentran en el folclore de diversos pueblos europeos. Es decir, que esas damas de blanco, antes de la llegada del cristianismo, eran interpretadas como hadas, damas de los lagos, espíritus del bosque, seres elementales de la naturaleza, pero en el fondo estaríamos hablando del mismo fenómeno, es decir, que hadas, damas de blanco, damas de los lagos, la Virgen María, Isis, Istar, Inanna, todas serían, Marcelino y Carlos, el símbolo de la diosa madre, de la ancestral madre naturaleza, es decir, del principio femenino personificado en una figura que se está apareciendo desde la noche de los tiempos. Y de distintas formas. Pero lo que en realidad lo que te está diciendo es, mira, hay un mundo paralelo en el que yo puedo introducirme y otras entidades que están conmigo. Yo puedo introducirme ahí, veis cosas, pero, o sea, quiero que os quede constancia de que está ese mundo paralelo o mundos paralelos. O sea, no, es que estáis muy cerrados en que esto es largo por ancho por alto. Y de ahí no os sabéis salir. Y no contempláis otra posibilidad. Y no hay forma. Bueno, seguid así, pero que os quede constancia de que hay otra parte dimensional de todo lo que estáis viendo, que no llegáis a alcanzarlo, pero que si queréis, por lo menos tened la sospecha de que esto que se aparece y muchas otras entidades que se presentan en los bosques, como dices tú, hadas, y tal, todo eso está ahí, está en un plano dimensional diferente al nuestro. Y la máxima concesión que hace el ser humano es folclore. Eso es folclore. Ya, menuda oferta te ha hecho el ser humano, que es la hostia, ¿no? Es más que Dios. Por tanto, Dios en el sentido entre comillas. Es decir, ¿quién creó el universo? El ser humano. ¿Quién lo va a crear, hombre? El ser humano. ¿Está? Y eso es lo que te dice Santidad desde el otro lado. Decir, no, eres uno más. Eres como una piedra, como un cristal de cuarzo, una amatista, una raíz de un árbol. Eres uno más. O sea, tú no eres más que los demás, que ese es el gran problema del ser humano. El querer ser siempre más que los demás. Y de ahí surge ya la figura del sopla, ¿no? Del líder, que ya empieza a asomar la cabeza. Si hubiera una guillotina que raseara, no asomaban cabezas. Claro, el problema del ser humano siempre estriba en lo mismo, en que yo te dirijo, No, si tú eres un soplapollas, como los demás. Y eres igual de inteligente que los demás. No eres más. Pero claro, la sociedad se monta en base a un liderazgo. Y ya en Grecia, antes de Grecia, siempre estaba el liderazgo por encima. En Egipto, lo mismo. En Sumeria, lo mismo. Vete atrás. ¿Cuándo surge? Según los arqueólogos y los antropólogos, cuando las tribus adoradoras del sol procedentes del norte de Europa invaden la península de Anatolia, hoy Turquía,
y se empieza a expandir ese culto solar masculino, ahí es donde empieza el follón. Ahí es donde ya no todos son iguales, tú eres más que yo, ahí empieza todo. Es decir, las tribus adoradoras del sol arrasan con el culto a la diosa, entre comillas, y no es que se produzca un equilibrio, no, es que ahí es donde se levanta el culto solar masculino, y aquí estamos hoy con eso. Carlos. La verdad es que, bueno, en cierto modo es evidente que el culto masculino es el predominante, ¿no? Y respecto a lo que decía Marcelino, las religiones monoteístas occidentales masculinas que dominan el occidente son totalmente, restrictivas en cuanto al protagonismo femenino, ¿no? Además, esa idea de poner al ser humano por encima de todas las cosas de la naturaleza es muy, muy propia de estas religiones judeocristianas. El Islam, incluyo el Islam también, todas las cristianas en general, donde los textos bíblicos ponen al hombre como por encima de todas las cosas cuando... Y de los animales. Por supuesto, por encima de los animales, cuando no hay más que ver un poco la naturaleza y estudiarla un poco para darse cuenta de que, bueno, somos un animal más en esta naturaleza, ¿no? Y no somos tan diferentes en muchas cosas del resto de los animales y de los seres vivos en general, ¿no? Bueno, Marcelino está a gusto, se nota que está a gusto porque se ha olvidado que tiene delante una cosa que se llama micrófono y se aleja constantemente del micrófono como si no existiera, pero eso es bueno sí. Porque se ha olvidado por completo de que esto se está grabando y es precisamente lo que queremos. Bueno, hablábamos antes de las damas de blanco y lo interesante es que esas damas de blanco siguen apareciéndose hoy en día. En algunas ocasiones son identificadas, como decíamos antes, con la Virgen María, pero en otras ocasiones no. Así que lo que vamos a hacer a continuación es contar casos extraordinariamente reveladores que tanto Marcelino como Carlos han investigado a pie de campo y además vais a poder escuchar los testimonios de los protagonistas de esta clase de encuentros con damas blancas. Protagonistas que, por cierto, en alguna ocasión han reaccionado disparando a una de estas apariciones, como vais a poder escuchar. Sí, habéis escuchado bien, que en alguna ocasión, ante la aparición de esta dama de blanco, ciertas personas reaccionan con miedo y si tienen a su lado armas de fuego, pues disparan a esta entidad. Pero esto va a ser en el siguiente programa de Protagonistas de lo Insólito, porque si no esto nos queda demasiado largo y luego Jesús Ortega, nuestro productor, nos echa la bronca porque dice que nos liamos demasiado. Por lo tanto, eso será en el próximo programa de Protagonistas de lo Insólito. Estad atentos porque vamos a hablar de casos muy interesantes y vamos a poner testimonios absolutamente exclusivos. Pues nada, Marcelino, hasta el próximo programa, que seguirás contándonos casos y compartiendo con nosotros esas entrevistas que has hecho a los protagonistas de algunos de estos casos de apariciones de entidades femeninas y de damas blancas. Encantado, cuando quieras. Carlos, hasta la próxima. Hasta el próximo programa. Y vosotros, como siempre digo, pues bueno, en la medida de vuestras posibilidades, intentad disfrutar de la vida, que estos son 4 días, que la vida no es eterna. Y por nuestra parte, pues nada, que estamos de vuelta en 15 días con la segunda parte de este fascinante asunto. Salud y paz para todos.